Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Series McGuffin. En este episodio hablaremos del Joker o Guasón de la película Batman, El Caballero Oscuro, dirigida por Christopher Nolan y salida en el año 2008. El propósito de este video es analizar y comparar con Batman ciertos aspectos temáticos que lo hacen inolvidable. Estos quizás nos ayuden a entender mejor por qué la industria del cine o el espectador moderno seguimos fascinados por dicho personaje. Batman y Guasón son parte de la sociedad y como tales existen en diálogo con ella. Para entender la esencia de su relación, iremos más allá de las categorías del bueno y el malo, el héroe y el villano. Ambos ocultan su verdadera identidad, son violentos y al menos en esta peli se comprometen en una guerra contra el crimen organizado, ya que el Joker se gira más hacia un crimen desorganizado, es decir, un crimen raro, aunque bien pensado. Dicho esto, es difícil saber si realmente existe un héroe, y por lo tanto consideraremos ambos, Batman y Joker, como síntomas. Por ejemplo, Batman puede ser visto como el representante de las fuerzas que mantienen Ciudad Gótica unida, y el Joker como el que amenaza constantemente en dividirla. La presencia de Batman hace casi obligatoria la presencia de los villanos, y su existencia como fuerza extralegal, una mancha totalitaria, rinde la democracia que él mismo defiende imposible. Incluso después de haber vencido al villano del momento, su mera presencia sugiere que dicha victoria será temporal y, como la película lo muestra, oscura. Temas como estabilidad e inestabilidad prevalecen en El Caballero Oscuro, nociones que la película explora de tres maneras distintas. La primera, en donde la sociedad como sus líderes se ven expuestos a una creciente presión por parte del Guasón, en su intento de precipitar la fragmentación de Ciudad Gótica. En este caso citaremos el ejemplo de Harvey Dent. La segunda es cómo Batman en sus acciones se va asemejando cada vez más al Guasón a medida que crece su contacto con este. Y por último, aprovechando la muy próxima llegada a los cines de nuestro último Joker, la manera en que este personaje es recibido e interpretado por los espectadores, ocasionando una ruptura en las relaciones convencionales entre héroe y audiencia en la historia del cine. Antes que Harvey Dent, son los habitantes de Ciudad Gótica las primeras víctimas del Joker. En una de las primeras secuencias de la película, vemos cómo un grupo de imitadores de Batman intentan capturar a Espantapájaros. Lo que nos llama la atención en este principio del film es la decisión de algunos ciudadanos de vestirse como Batman y de ejercer afuera de la ley, en un ejercicio que destruye cómo reconstruye la sociedad. Al convertirse en vigilantes, estos imitadores de Batman sugieren que los mecanismos para mantener el orden en la sociedad son insuficientes. Haciéndose cargo por su propia cuenta del mantenimiento del orden, estos mismos están trabajando en torno a una fantasía de cómo tiene que ser una sociedad. Una fantasía que al mismo tiempo no permite a hombres vestirse como Batman. De este dilema, el Joker se aprovechará al capturar a uno de estos imitadores y dirá: This is how crazy Batman's made Gotham. Culpando de esta forma a Batman de todo lo surgido hasta ese entonces, incluyendo al mismo Joker. Mejor en la manipulación de los medios de comunicación que Batman, el Guasón se asegura que primero, su interpretación sea circulada lo más amplia posible para poder así arruinar el proyecto en marcha de Batman de mantener el orden, arrinconarle y que se quede sin escapatoria. Si echamos un vistazo a los acontecimientos anteriores, Batman, al capturar Lau y por ende hacer posible la arrestación de los 549 criminales de un solo golpe, se consolida a sí mismo como fuerza de estabilidad. Sin embargo, para balancear este llamado al orden, Joker organiza las muertes de la juez y del comisario, los cuales hacían parte de dicho proceso judicial, antes de dar con su mayor objetivo, el fiscal de distrito Harvey Dent. Dent, a diferencia de otros personajes, representa para Ciudad Gótica, incluso para Batman, una construcción ideológica, una imagen del único ente capaz de salvar la ciudad y restaurar el orden. Es por esta misma razón que matarle no es suficiente. El Guasón tiene que primero destruir esta confianza depositada en él y así destrozar el sistema en el que y a través del cual nace esta ideología. Si rememoramos la ingeniosa trampa del Joker a Batman, en la cual este, al haber capturado a la pareja Dent-Rachel, miente acerca de las localizaciones de cada uno para que sean rescatados, logrando que Batman, en su intención de salvar a Rachel, termine por salvar a Dent, y que el comisario Gordon, junto a su patrulla, no puedan llegar a tiempo por Rachel, obteniendo como resultado la pérdida trágica tanto para Batman
Bruce Wayne o Bruno Díaz, como para Dent, además de una quemadura en un lado de su cara. Mientras que Dent se recupera en el hospital, otro intento de dividir la sociedad es llevado a cabo por el Joker. Este comienza con Coleman Reese, el contador de Wayne Enterprises, que aparece en un show televisivo. Después de haber descubierto por medio de su trabajo la verdadera identidad de Batman, amenaza con revelarla. El Joker, quien en definitiva prefiere a Batman en sus manos, lanza un ultimátum a los habitantes de Ciudad Gótica con explotar un hospital, si en una hora no se ha matado al contador Reese. Ante semejante barbaridad, la sociedad se divide. Por medio de estas acciones, el Guasón pone a prueba la fuerza ideológica depositada en las clases existentes y los valores que ellas protegen, intentando, en breve, depulverizar la ciudad. Reese sale con vida y el Guasón termina por explotar el Hospital General sin antes terminar con lo que se habría propuesto: extinguir por completo el héroe de Ciudad Gótica, es decir, enviciar, corromper y dañar a Harvey Dent. Gran objetivo, Dent, desde el principio de la película hasta la muerte de Rachel, es visto como el más indicado para convertir y mantener Ciudad Gótica libre, no solo del Joker, pero también de Batman. Una ciudad ideal en la que tanto la ley como el orden son predominantes. Dicha hipótesis, en la que Ciudad Gótica se vería un día privada de Batman como del Joker, es casi imposible. Batman es la fuerza que mantiene la ciudad unida y con vida en Batman Inicia. A diferencia de la Liga de Asesinos, el ataque del Joker es más sofisticado en lo que respecta a la exterminación de Ciudad Gótica. El Joker opta primero por una autodestrucción de un sistema compuesto de valores e ideologías colectivas, sin dejar de lado los crímenes cada vez más numerosos y trágicos. En la secuencia del hospital, donde el Guasón visita a Dent, Joker aprovecha para revelar lo corruptas que son las fuerzas del orden de Ciudad Gótica. Esta revelación lleva a Dent a tomar la decisión de vengarse a su manera de los presuntos culpables. Concluimos que la revelación de este sistema corrupto justifica una vez más a qué nivel los responsables del orden no son para nada adecuados en Ciudad Gótica. Y segundo, la reducción total del que representaba el cambio hacia un sistema de ley y justicia ideal, Harvey Dent, a un simple criminal que solo buscará venganza justamente afuera de ese sistema ideal que él mismo está supuesto a representar. He aquí un nuevo agente del caos, tan inestable y peligroso que llevará a Batman a quebrar su único código, el de no matar. En El Caballero Oscuro podemos notar cómo el Joker, debido a su gran capacidad de manipulación, influencia el destino de Batman. Esta influencia se detecta en la actitud que Batman toma con los medios de comunicación, en donde en vez de transmitir la verdad, la de Dent asesino, Batman proporciona la historia que ellos necesitan escuchar. Si la verdadera historia hubiese sido contada a los habitantes de Ciudad Gótica, equivaldría a decir que la adhesión ideológica a este sistema social hubiese sido en vano, obsoleta. A lo largo de la película, podemos notar que tanto Batman como Joker actúan según sus propias premisas que no tienen lugar dentro de los confines de la ley. Para que Batman pueda capturar al Joker, este se sirve de una tecnología ultra invasiva que se sirve de los celulares de la ciudad entera. Ideales universales, como el de la libertad, son vistos aquí de forma secundaria. Del lado del Joker es incluso más grave. Se posiciona como el autor de reglas fuera de las existentes, creador de un sistema o juego arbitrario para Ciudad Gótica. Volviendo al caso de Batman, quien actúa sin respetar a los derechos de los ciudadanos, pero que también se convierte en asesino, hechos provocados por el mismo Guasón, nos llevan a decir que este personaje ha hecho de Batman un ser impredecible, un ser que actúa cada vez más fuera de la ley, un caballero que se asemeja gradualmente a su enemigo. Este rasgo de Batman está mostrado en la secuencia en la que se ve obligado de atacar a los policías para salvar a los ciudadanos inocentes, y como ya sabemos, es gracias a su método ilegal que logra evitar la explosión del detonador de bombas. En este juego, el Guasón no gana, puesto que tanto los criminales como los inocentes prefieren guiarse y vivir bajo los códigos morales de este famoso sistema de los cuales el Guasón tanto se opone. A lo largo del filme vemos dos personajes disfrazados, Batman y Joker. Del primero conocemos su pasado y por lo tanto las razones que lo empujan a llevar su modo de vida actual, el de combatir el crimen. En El Caballero Oscuro, Joker nos brinda 3 versiones de los orígenes de sus cicatrices, es decir, de sus propios orígenes. Ante la pregunta directa,
¿Qué querés? Una comparación en la respuesta de los guasones en las películas de 1989 y 2008 es de gran relevancia. Joker, interpretado por Jack Nicholson, confiesa la voluntad de que su cara aparezca en un billete de $1. El Joker de Heath Ledger quiere una llamada. Esta llamada es en realidad una explosión que le permitirá salir de la prisión en la que se encuentra recluso. El Joker de 2008, versión moderna, utilizará la violencia para resistir a cualquier intento de fijación de su imagen o posición. Amigas y amigos, llegamos al final de nuestro episodio consagrado a una pequeña parte o uno de los numerosos ejes por los cuales este villano de Ciudad Gótica puede ser analizado e interpretado. Para tener en cuenta, a pocas horas de la salida de un nuevo Joker o Guasón, repasemos las razones por las cuales este personaje de ficción no solo se ganó la admiración de la mayor parte del público, pero también modificó sus modos de interacción con la narración heroica. Como regla general, la audiencia desea ver al héroe triunfar y al villano perder. En El Caballero Oscuro, el personaje de Batman es un personaje plano, una ausencia. Su cara está en gran parte cubierta y la única parte visible es vacía de emoción, comparado con los vivos colores, cicatrices y vestimenta que conforman al Guasón. Lo mismo sucede con la voz, en donde el gruñido monótono de Batman contrasta con los hábiles giros de frase del Joker de mayor expresividad. En último lugar, Batman puede ser visto como algo necesario debido a la presencia del Joker, puesto que si no hubiesen personajes como el Joker, Batman no tendría razón de ser. Siguiendo este enfoque, existe una fuerte posibilidad de que el Joker, al ser un personaje más enigmático y complejo que el de Batman, atraiga más a la audiencia y le haga desear ver más acerca del villano que del héroe. Batman busca eliminar al Joker y crear un sistema estático, inmutable y ordenado. Esto es imposible. El Joker reconoce el caos y la locura dentro del sistema. Este busca destruir el sistema en sí mismo y dejar que reine el caos. Sin embargo, como lo demuestra el incidente del ferry, incluso los marginados prefieren la seguridad del sistema para completar la incertidumbre. Y así, el conflicto entre el Joker y Batman continuará sin fin.